Muy bien, queridos amigos, pues una vez más reunidos aquí para meditar en la palabra de Dios para obtener las respuestas a lo que nosotros queremos, deseamos, necesitamos saber para nuestra vida diaria. Y bueno, en estos momentos de esta contingencia sanitaria, de esta pandemia, se nos ha hecho mucho la pregunta de qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Ahora que termine esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a venir tranquilidad? ¿Fue un evento fortuito que pues quizás ya no se vuelva a repetir? ¿Cómo podremos nosotros saber las respuestas y más de eventos futuros? Alguien podría decir, bueno, pues eso no es posible. Pero, como hemos dicho, en la palabra de Dios, por eso es la palabra de Dios, la Biblia, el libro más reproducido, el libro más traducido a diferentes idiomas, el libro que marcó una época con el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, fue un evento tremendo que nadie lo puede negar, ni siquiera las personas que no creen en la palabra de Dios, en la Biblia, pueden negar el gran acontecimiento que fue el nacimiento de Jesucristo. Y la Biblia es el libro de libros, es el libro más traducido, es el libro más reproducido, es el libro que más se ha querido destruir en la historia de toda la humanidad. Esto que les digo son realidades, no son conjeturas, son estadísticas frías. Muy bien, queridos amigos, y pues volviendo a este tema, vamos a ver hoy un tema que nos va a ayudar a saber qué es lo que viene. Y ese es el nombre de este tema, ¿qué es lo que viene? ¿Verdad? Y pues como siempre, para saber qué es lo que viene, qué es lo que nos espera, ¿verdad? Vamos a la bendita palabra de Dios, la Biblia, y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24, para poder responder la pregunta, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que viene? ¿Será que la Biblia nos advierte? Y claro, pues todas las profecías de las que ha hablado la Biblia, de las que ha predicho, se han cumplido, las que han tenido su término hasta nuestros días, ¿verdad? Y claro, hay algunas otras que todavía no tienen cumplimiento, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente de los tiempos que están por venir, referente de las señales que cualquier persona puede ver de lo que está sucediendo y podemos poner como un ejemplo esta pandemia, esta contingencia sanitaria que quizás ni usted ni yo creímos que nos iba a tocar ver algo así. Como esas leyes que se han aprobado, ¿verdad? Leyes que van en contra de la ley de Dios, como el aborto, ¿verdad? Como tantas leyes que se han aprobado, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tienen todo nuestro respeto, pero pues es algo que viene en contra de la palabra de Dios. Entonces vemos que son consecuencias por la desobediencia a la ley de Dios. Mucha gente no cree que tenga nada que ver, pero vemos que inclusive los eventos naturales, Dios tiene el control de todo esto. Recordemos cómo Jesucristo camina sobre las aguas, cómo Jesucristo cuando va en la barca con sus apóstoles manda al viento que se detenga y al mar que se detenga, sí, que quitara esa agitación en el mar. Entonces Dios tiene el control de todos los eventos. Entonces vamos a Mateo capítulo 24, ¿verdad? Dios es el Dios que maneja los tiempos. Dice la palabra de Dios que no cae la hoja del árbol sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24 para ver qué es lo que viene, qué es lo que nos espera. Podemos pensar que este fue un evento
digamos, alguna casualidad, algo que se salió de control y que ya no va a volver a pasar. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a comenzar, queridos amigos, queridas amigas, vamos a comenzar a leer en el versículo primero de el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Si todos podemos tener nuestras Biblias para poder checar, corroborar que lo que aquí se lee es conforme a la Biblia que usted tiene en su casa. Si usted tiene alguna Biblia con otro tipo de lenguaje, usted va a poder decir que dice lo mismo, nada más con diferentes palabras, dependiendo de la traducción que tenga su Biblia, pero usted va a poder comprobar que dicen lo mismo. Muy bien, entonces Mateo capítulo 24, versículo primero. Vamos a ver qué le dice la palabra de Dios a usted y a mí. Dice, Jesús predice la destrucción del templo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Jesucristo predice, dice anticipadamente qué es lo que va a suceder, porque es Dios. Y esto tuvo su cumplimiento. Fue un evento que ya hace muchos años se cumplió y usted lo puede checar en los anales de la historia. Muy bien, dice versículo primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recordemos que este templo ya había sido reedificado por Esdras, por Nehemías, ¿verdad? Era un templo que había sido destruido por Nabucodonosor, pero después de esos 70 años, que también Dios predijo que iban a estar 70 años cautivos, por la desobediencia, ¿verdad? Después de 70 años en cautiverio, el rey persa Ciro determinó que era tiempo que ya regresaran los cautivos a Israel y reedificaran el templo. Entonces este templo del cual se refieren los discípulos ya era, digamos, el segundo templo, podríamos decirlo así, ya reedificado. Entonces, cuando Jesús sale del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿verdad? Qué gran templo, mira, maestro. Versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? Pero, ¿cómo iba a saberlo Jesús? Pues es Dios, Jesucristo es Dios, y pues él conoce los tiempos, dice la Escritura que por Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, pues imagínese usted, ¿verdad? Y esto, y usted puede ir a los anales de la historia, usted puede revisar los anales de la historia. Este templo fue destruido por un general romano llamado Tito en el año 70 después de Cristo. Si usted va a la historia, si usted va al internet y usted revisa qué sucedió, ¿verdad?, con el segundo templo, usted va a ver que fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que aquí dice Jesucristo tuvo su cumplimiento. Usted lo puede ver en la historia. Tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, por el general romano Tito. ¿Sí? Entonces, estamos viendo el cumplimiento de esta profecía de Jesucristo. Hay mucha gente que dice, no, pero que la Biblia la escribieron los hombres, pues es lo que le da mayor validez. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por diferentes hombres distintos, en diferentes épocas distintas, y todo concuerda, no hay contradicción. Es el libro de libros. Entonces aquí Jesucristo predice la destrucción del templo que tuvo su cumplimiento en el año 70. Entonces, vemos aquí en estos dos primeros versículos que Jesucristo es Dios y sabe lo que va a suceder. Versículo 3.
nos habla de las señales antes del fin. Usted podrá decir, pero ¿qué tiene que ver estos tiempos con el fin? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para ver usted qué opina. Dice versículo 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, o sea, asombrados por la respuesta que Jesucristo les había dado de que el templo, esa gran construcción del templo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Se asombraron y lo llevaron aparte a Jesús y le dijeron, Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se le acercan los apóstoles para preguntarle. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Esto qué quiere decir? Que pues va a haber muchos engaños, muchas corrientes. Obviamente, quizás la mayoría de las personas, inclusive si usted conversa con alguien, platica y usted le dice, pues fíjate que esta pandemia pues son señales por parte de Dios, por la desobediencia del mundo ante los principios de la palabra de Dios, es probable que la mayoría de las personas quizás se burlen, quizás le digan a usted que pues que está mal, que pues usted que le han enseñado, etcétera, ¿verdad? Porque pues podemos ver que la mayoría de la gente no cree o no tiene la palabra de Dios como la máxima autoridad. Entonces aquí Jesús advierte de ese tipo de corrientes, de ese tipo de pensamientos humanistas, alejados de Dios que hoy estamos viendo. Usted lo puede ver. Los tiempos que estamos viviendo, usted los puede ver. Son tiempos de mentira, de corrupción, tiempos de mucha maldad, tiempos de mucha violencia. Usted lo puede ver. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué? Volvemos al fundamento. Por el desconocimiento de la palabra de Dios, por la pereza en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, para meditar en las Escrituras, para escudriñarlas. Entonces, por eso habla de que muchos van a ser engañados por el desconocimiento, por la pereza, por la flojera de meditar en la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios, para que Dios nos hable a través de su bendita palabra, que es interpretada por el Espíritu Santo. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y como hemos visto, si nos vamos a las estadísticas, no al yo pienso, yo digo, yo opino, a las estadísticas que son frías. Y si vemos simplemente desde el siglo pasado, sí, desde el siglo XX, desde el año 1900 a la fecha, ha habido más muertes a causa de las guerras. Recordemos que hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ha habido más muertes en este siglo pasado y lo que va de este siglo que en todas las guerras anteriores. O sea, podemos ver que esto es cierto y son estadísticas, no son comentarios aislados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice versículo 6, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, lo que hoy estamos viviendo. Pero esta peste, queridos amigos, queridas amigas, pues no es una peste como la que ha sucedido en otros tiempos, ni siquiera como la gripe española de principios del siglo pasado.
Esto ha sido un evento a nivel mundial, a nivel mundial. ¿Sí? Entonces dice versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Con esta situación económica, con esta devastación económica, con esta puesta de cabeza al mundo entero, inclusive a las superpotencias, cómo verdaderamente Dios tiene el control y cuando Él quiere hacer algo, lo hace. ¿Sí? Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si estamos atentos también a las estadísticas, pues podemos ver la cantidad de terremotos que ha habido en diferentes lugares, aunque no de muy grandes dimensiones. Pero sí estadísticamente, vaya usted a la estadística, infórmese para que usted vea la cantidad de terremotos que también desde el siglo pasado hasta estas fechas han sucedido. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Aquí nos advierte, como nos dice el versículo 6, el versículo 8, que esto es principio de dolores. Aún no es el fin, esto es el principio del fin, conforme a lo que dice la Biblia. Y ya vimos la certeza de Jesús en los versículos 1 y 2 al predecir la destrucción del templo. Entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla la bendita palabra de Dios, que pues estamos viviendo los tiempos del principio del fin, pero estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Ahora, muchas personas quizás se desesperan y muchas veces dicen, no, pues es que ya pasó un año, ya pasaron 2 años y nada sucede. Bueno, Dios maneja los tiempos. Dios maneja los tiempos. Pero de que estamos viendo señales de que pues no se habían visto a lo largo de los años, las estamos viendo. Vaya usted a la estadística. Estamos hablando de estadística. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjese este versículo 9. Desgraciadamente, a ver usted qué opina. Desgraciadamente, hoy, en los tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios, la Biblia, es cada vez menos popular. No se le está dando la credibilidad a la palabra de Dios hoy que hace 100 años, que hace 200 años atrás. Hoy la palabra de Dios realmente hay muchas personas que ya no la consideran como la máxima autoridad. Por eso les comentaba al inicio de este tema que si usted habla con alguna persona y le dice, mira, pues son señales de Dios para arrepentimiento del mundo, para que pongamos nuestra mirada ante Dios. Inclusive hay personas creyentes en la palabra de Dios que dicen, no, esto de esta pandemia no tiene nada que ver con los juicios de Dios. Entonces hay que informarnos, hay que ver atrás, hay que ver adelante. Recordemos cómo Jesucristo también en su palabra les dice inclusive a los fariseos, que si ellos eran capaces, los fariseos, de reconocer las señales de los tiempos cuando iba a llover, cómo no eran capaces de reconocer las señales, no de los tiempos físicos, sino de los tiempos espirituales. Así se los decía Jesús. Que cómo podían reconocer las señales de los tiempos físicos, de los tiempos de lluvia, y no podían reconocer los tiempos espirituales. Entonces, pues estamos viendo que esa ley universal que Dios instituyó desde la creación del mundo en Génesis, que todo se reproduce según su género. Si tú siembras naranjas, vas a cosechar naranjas. Si tú siembras desobediencia a Dios, pues eso se va a cosechar. Es un principio universal. Entonces aquí nos dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy la palabra de Dios ya no es tan popular como era antes. Inclusive están volviendo esos tiempos
como lo hubo en los primeros años del cristianismo, donde pues hay esa persecución religiosa. Sabemos que en el Medio Oriente hay duros ataques y pues está pues dando muerte a, a muchas personas por creer en la palabra de Dios, en Jesucristo, su bendita palabra. ¿Sí? Eso lo podemos ver también en las noticias, son estadísticas. Entonces vemos que hoy la palabra de Dios no es tan popular como era antes. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por causa de la palabra, que va a causar división. Muchos por salvar su vida van a renunciar a Cristo, no dándose cuenta que están salvando una vida física, pero están perdiendo una vida eterna. ¿Verdad? Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy podemos ver, si vamos a la palabra de Dios, podemos ver que una característica de los falsos profetas era pronosticar paz cuando no había tal paz. O sea, eran profetas que hablaban al gusto de los reyes, al gusto de la gente y no al gusto de Dios. Y hoy vemos que sigue habiendo muchas profecías de ese tipo, de que no va a pasar nada, de que somos la niña de los ojos de Dios, que Dios nos va a proteger de cualquier circunstancia, venga lo que venga, ¿verdad? Y bueno, hay que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso Jesús nos advierte, nos advierte. Hay que leer toda la palabra de Dios, no sacarla de contexto, no solamente tomar los versículos que nos agradan, sino toda la palabra de Dios. Y recordemos que Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Y si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Estamos entrando en esos tiempos de la intolerancia religiosa. Es lo que viene, es lo que viene. Aquí nos dice la palabra de Dios y este tema tiene por objetivo estar preparados, tener esa visión a largo plazo. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos que estar listos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestro prójimo hoy, en estos momentos. Porque no sabemos cuándo Dios nos llame a cuentas, ¿verdad? Pero conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, en donde están todas las respuestas, ¿verdad? Que nosotros necesitamos saber, conforme al plan y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pues aquí nos dice que es lo que viene y habla de esos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos y les van a hablar cosas halagüeñas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues sigamos con nuestra misma vida, de que haga de cuenta la historia del pueblo de Israel cuando Jeremías les hablaba de ese arrepentimiento. Jeremías capítulo 7, mejorad vuestros caminos, mejoren vuestras obras, y ellos se burlaban de Jeremías, inclusive lo metieron a la cárcel, lo metieron a un pozo. Entonces, pues vemos que pareciera que la historia se repite y cuando se habla de la palabra de Dios como está escrita hay molestia, etcétera, ¿verdad? Son esos tiempos que aquí refiere. Por eso necesitamos creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, meditar diariamente en ella, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, dedicar tiempo para conocer, para que Dios nos hable a través de su palabra. Dios quiere hablarle a usted directamente, pero dice la palabra de Dios que usted necesita buscarlo con todo su corazón y con toda su alma, no con tibieza, no solamente para extender la mano y recibir por parte de Dios, sino sobre todo para conocerlo. Recordemos esa cita preciosa que dice, ¿te quieres gloriar? Glóriate de conocerme y de entenderme. Esa cita preciosa de la bendita palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, aquí nos dice de esos falsos profetas que van a hablar al gusto de la gente. Dice versículo 2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
¿Usted cree que en estos tiempos que estamos viviendo la maldad se ha multiplicado? Usted puede decir, no, pero es que siempre ha habido maldad, siempre ha habido maldad. Claro que siempre ha habido maldad, pero vámonos hacia atrás, vámonos hacia atrás. O sea, no podemos cerrarnos. Debemos de procurar abrir nuestro entendimiento. ¿Será que la maldad que hoy estamos viviendo, todas esas situaciones que vemos en las noticias, ¿verdad? De la violencia y de la violencia, ¿será que es la misma que hace 30 años, 40 años, 50 años, 60 años? Cuando ni siquiera los hogares tenían que tener puestas las cerraduras con seguro, se podían dejar los automóviles afuera de las casas, inclusive muchas veces abiertos, con la ventanilla abierta no pasaba nada, y ahora usted haga eso, a ver qué sucede. No podemos cerrarnos, tenemos que ver la realidad de lo que hoy está sucediendo. Y vemos la realidad de este versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está sucediendo. Fíjese, muchas personas, muchos creyentes, a raíz de esta pandemia se están enfriando, siendo que debería de ser al revés, que hay más tiempo para meditar en la palabra de Dios, que era para decir, ahora sí, ya no me va a ganar el trabajo, ya no me van a ganar los afanes de este mundo, ahora que estoy más tiempo en la casa, le voy a dedicar más tiempo a Dios. Pero ¿qué está sucediendo? Lo contrario. Y dicen las estadísticas que son frías, que la violencia familiar, que ya dimos el tema de la violencia familiar, se ha incrementado cerca de un 30% más. Entonces, pues podemos ver que la maldad se ha incrementado y que se está enfriando. Cada vez hay más creyentes tibios o fríos, religiosos, ¿sí? Y cada vez hay menos personas llenas del Espíritu de Dios que usted dice, qué barbaridad, ¿sí? Lo podemos ver, que este versículo 12 se está cumpliendo. ¿Qué opina usted? Y fíjese lo que dice versículo 13, y es una clave tremenda. Por eso nos fascina tanto la palabra de Dios, porque aquí encontramos todo lo que necesitamos saber. Fíjese lo que dice versículo 13. Fíjese, ponga mucha atención en este versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién está dando esta palabra? Jesucristo. Esto es una promesa, queridos amigos. Si hoy usted se encuentra desanimado, si hoy usted se encuentra desesperanzado, si hoy usted se encuentra preocupado, angustiado, esta es una promesa. Aquí a usted le está diciendo Jesucristo, a usted y a mí, que si usted y que si yo y cualquier persona perseveramos, no importa lo que veamos, no importan las circunstancias externas. Si nosotros perseveramos, confiamos en el Señor, seguimos por ese camino angosto, no importa lo que nos digan, no importa lo que suceda. Si nosotros estamos fieles, firmes, poniendo nuestra mirada no en el problema, no en lo que está sucediendo, no en la pandemia, sino nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en el cielo, no en las personas, porque todos fallamos. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Jesucristo, como le sucede a Pedro cuando Jesucristo le manda caminar sobre las aguas y le dice a Pedro, ven. Y Pedro se baja de la barca y va caminando sobre las aguas perfectamente, por encima de las aguas. Pero dice la Escritura que el mar se embraveció y él, en vez de seguir poniendo su mirada en Cristo, puso su mirada en el mar y se empezó a hundir. Entonces, aquí nos dice que si nosotros perseveramos hasta el final, no importa lo que suceda, no importa lo que veamos, si nosotros perseveramos hasta el fin, tenemos la seguridad de esa salvación. Perseverar con el Señor, que nada nos distraiga de nuestra fe,
que nada nos haga perder nuestra fe, que no seamos como Pedro, que puso la mirada en el problema y dejó de poner su mirada. Eso es una promesa. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos dice a usted y me dice a mí que si sea cual sea la circunstancia que estemos nosotros pasando, familiar, de trabajo, de economía, de salud, si nosotros perseveramos hasta el final, seremos salvos. Es una promesa, es un salvavidas, la salvación que nos ofrece Jesucristo, pero nuestra fe se tiene que demostrar. Nuestra fe se tiene que demostrar, ¿verdad? Muy bien. Y dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para que cuando Jesús venga, pues sea un juicio justo, que todos conozcan de él. Y entonces vendrá el fin. Fíjese aquí lo que dice versículo 14. Es otra de las condiciones para la venida de Cristo, que el evangelio se conozca en todo el mundo. Y con estos medios de comunicación que hoy tenemos, con el internet, pues yo creo que falta poco para que verdaderamente pues todo el mundo conozca de la palabra de Dios. A través del internet nosotros podemos entrar a internet, no necesitamos que alguien toque a nuestra puerta y nos diga, oye, vengo a hablarte de Cristo. Nosotros podemos a través de internet recibir el evangelio. Por eso es tan importante que nosotros estemos orando por todas aquellas personas que no conocen del Señor y que en los medios que nosotros tengamos a nuestro alcance, hoy más que nunca, es necesario que hablemos de las buenas nuevas, que hablemos de la salvación, de la vida eterna que nos ofrece la palabra de Dios, que nos ofrece Jesucristo. Hoy más que antes es de vital importancia porque estamos viendo aquí que estamos ya en los tiempos finales. Estamos ya en los tiempos finales. Entonces tenemos que estar muy atentos y preparados, hoy más que antes, hoy más que nunca. Esto es lo que viene. Entonces no esperemos que después de esta pandemia pues ya todo ya sea vida y dulzura. Quisiéramos creer eso, por supuesto, todos quisiéramos creer eso, pero lo que la palabra de Dios nos advierte, así como Jesús en los primeros 2 versículos de Mateo 24 predijo la ruina del templo, aquí nos está diciendo Jesús qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene, para lo cual debemos de estar preparados y que no nos tome por sorpresa, que no nos tome por sorpresa. No es lo mismo que viene una ola y viene una ola y viene una ola y usted está acá platicando y viene una ola y le cae la ola encima. Pues imagínese, a que si usted ve venir la ola o toma sus precauciones, ¿verdad? Y se retira para que no sufra los estragos de la ola o toma alguna medida, pero si usted está preparado, lo más probable es que salga de ese problema, que salga avante de esa ola, si está preparado. Y la palabra de Dios nos advierte y nos prepara. Por eso Jesucristo nos dice, y miren que nadie los engañe. Esto porque hay un engañador y sabemos quién es. ¿Verdad? Versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Vamos a ver un poquito a qué se refiere la escritura de esta abominación desoladora, que de repente pues hay diferentes interpretaciones. Pero vamos aquí a lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Vamos aquí a, por ejemplo, vamos aquí adelante. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 11, versículo 31. Vamos al libro de Daniel para ver a qué se refiere esta abominación desoladora, tener un poquito más de contexto. El libro de Daniel capítulo 11, versículo 31.
Entonces el libro de Daniel capítulo 11 versículo 31 y dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, el sacrificio de animales, que veíamos que se hacía en el Antiguo Testamento, y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí? Entonces se nos habla de que se va a quitar el continuo sacrificio y se pondrá la abominación desoladora. De aquí nos vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 versículo 14, para entender un poco más de esta abominación desoladora, donde nos dice Jesús: el que le entienda. Sí, aquí en Marcos capítulo 13 versículo 14 dice Jesús, aquí es quien habla también Jesucristo. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Una de las interpretaciones para esta abominación desoladora es la profanación del lugar santo. Es que el hijo de pecado tome el lugar, digamos, que le corresponde a Dios. Esto también se interpreta de que el pueblo de Israel va a estar rodeada de ejércitos, ¿verdad? Y que alguien que no es Dios toma el control del lugar santo. O sea, nos habla de situaciones que van a suceder, ¿verdad? Y de las cuales debemos de estar muy atentos, que sabemos que el pueblo de Israel siempre ha estado rodeado pues de sus enemigos, los árabes, los sirios, etc. ¿Verdad? Muy bien, regresamos aquí a Mateo capítulo 24, versículo 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Nos habla de tiempos de urgencia por estos eventos que vienen, ¿sí? Y que debemos de estar preparados. Por eso nos habla de eventos urgentes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, a cuentas con Dios y a cuentas con nuestro prójimo. Si nosotros estamos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestro prójimo, no hay ningún problema. Como decía la Escritura, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia, sea cual sea la situación. Que Dios nos cuide, nos proteja, o suceda alguna situación, algún cataclismo, algo, pues vamos con el Señor. Con el Señor nunca se pierde, jamás se pierde, sea cual sea la circunstancia, siempre se gana. Lo vemos en la palabra de Dios. Versículo 19 dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, por ser días difíciles. Nos habla pues de esa urgencia, de esa advertencia de que tenemos que estar listos, preparados, ¿verdad? Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí. Recordemos que aquí quien nos está hablando es Jesucristo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínense esta tribulación tan grande. Esto es lo que viene por los tiempos finales. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos el día, no sabemos la hora. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos advierte con anticipación. Entonces debemos nosotros estar preparados todos los días a cuentas con Dios, y estamos del otro lado, queridos amigos, queridas amigas. Versículo 23. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, como nos decía el versículo 5.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Y va a haber mucha gente que no va a reconocer a estos falsos cristos y falsos profetas. ¿Y por qué no los va a reconocer? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, que habla de esas grandes señales y que Jesús les dice: no os conozco, apartaos de mí, hijos de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces debemos, o sea, todo lo que es verdaderamente de Dios debe de tener el filtro de su palabra, de su palabra. Por eso nosotros debemos de conocerla, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, debemos de ponerla en obra, debemos de ponerla en práctica. Aquí nos dice cómo reconocer esos falsos profetas. Ahí en Mateo 7 nos lo dice: por sus frutos los conoceréis. Por el fruto. Nos dice que se pueden reconocer. Nos habla la Escritura de que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, por el fruto. Sí, aquí nos hablan de esos falsos profetas y veíamos que una de las características de esos falsos profetas es que siempre predican cosas halagüeñas, cosas al gusto de las personas. Y fíjese, vamos a una cita que nos va a ayudar precisamente a reconocer estos falsos profetas. Fíjese, vámonos de aquí, ahorita regresamos aquí a Mateo capítulo 24, vámonos a 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, por eso comentamos que aquí tenemos toda la información, pero hay que dedicarle tiempo y Dios a todos nos ayuda, a todos nos ilumina para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda y sobre todo poner en práctica su bendita palabra. Fíjese, aquí desde el versículo 1, 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a comenzar aquí en el versículo 1 y aquí nos dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: predica la palabra. Por eso comentamos que hoy más que antes es necesario hablarle a los demás, predicar la palabra, porque estamos en tiempos finales. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Dice versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, y hagan de cuenta que nos lo dice a nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hagan de cuenta que nos lo dice a nosotros. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fíjese, querido amigo, lo que le voy a decir, querido amigo. Si en estos tiempos se le viene más pereza y más flojera para hablar de la palabra de Dios, no crea que es gratuito. El enemigo sabe que son los últimos tiempos. Debemos de ir por esa persona que de repente no nos hace caso. Claro, por supuesto, hay que ir con las personas que no conocen, con los inconversos, pero hoy es tiempo de hablarles a los demás, de advertirles de estos tiempos finales y de lo que viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados para que si viene esa ola, saber qué hacer, cómo acometer esa ola. ¿Sí? Versículo 3, fíjese lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. Entonces, mucha gente dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando se les dice lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que acomodar en nuestra vida
a lo que dice la palabra de Dios, se les hace legalismo, se les hace palabra muy dura, dicen, no, pues es que ahí no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, y acá en esta otra iglesia, en esta otra congregación, pues puede hacer lo que quiera, nada más tengo que hacer estos ritos, nada más tengo que asistir los domingos, ya estoy del otro lado, pues mejor acá. Por eso dice que se amontonarán maestros que les van a hablar conforme a sus deleites, a los deseos de la carne. Que eso concuerda con los falsos profetas del Antiguo Testamento. Llega de cuenta, querido amigo, querida amiga, que básicamente hay dos doctrinas. La que verdaderamente es bíblica, donde nos enseña que nosotros estamos para servir a Dios, y la doctrina errada, la doctrina de los últimos tiempos, donde nos dice que Dios está para servirme a mí, que Dios está para darme todo lo que yo necesito. Se saca de contexto donde dice la Escritura que soy la niña de sus ojos. Entonces nos predican un Dios que solamente es amor y que está para servirme a mí. Fíjese. O estoy yo para servir a Dios, que es lo que yo encuentro en su bendita palabra. Usted lea la palabra a ver si usted encuentra un Dios que está para servirlo a usted. Pero muchas veces eso se predica hoy en día, un Dios que está al pendiente de nuestras más mínimas necesidades. Cuando nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice Jesucristo hablando, más buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es justo a los ojos de Dios, y entonces todo vendrá por añadidura. Se fija, primero tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser bendecidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí la palabra de Dios nos advierte. Por eso dice el versículo 4, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, porque esas doctrinas, conforme a sus propias concupiscencias, esa doctrina que habla al gusto de la gente, pues es la que más amontona gente. Por eso tenemos que estar atentos, porque dice que no sufrirán la sana doctrina. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces debemos de esforzarnos, porque ya vemos estos tiempos, reconocemos las señales de los tiempos que estamos viviendo, queridos amigos. Reconocemos esos tiempos. Regresamos aquí a Mateo capítulo 24. Versículo 26. Así que si os dijeren, Mateo capítulo 24, versículo 26, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces usted va a decir, bueno, entonces ¿cómo yo sé cómo va a venir Cristo? Aquí lo dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Va a ser un acontecimiento, la venida de Cristo, que todo el mundo se va a dar cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta. Sí, porque aquí nos dice, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, por eso le digo que todo el mundo. Usted podría decir, pero ¿cómo todo el mundo? Si yo estoy aquí y pues los que están en la India, los que están allá en Asia, pues si Jesús aparece aquí en América, ¿cómo? No podemos achicar a Dios. No podemos, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, todo el mundo lo va a ver, todo ojo le verá. ¿Qué nos dice? Si te dice que está en el desierto, no creas, porque va a ser como el relámpago, desde oriente hasta occidente, todo el mundo
lo va a ver, va a decir, ah, caramba, ¿sí? Y dice que se lamentarán las naciones, porque se van a dar cuenta que verdaderamente Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Se van a dar cuenta que era verdad. Por eso una de las condiciones, dice Jesucristo en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Van a decir, era cierto lo que me habían dicho, yo no lo quise creer, yo me burlé. Por eso hoy más que nunca hay que hablar a otros de la palabra de Dios. Y aquí lo que dice el versículo 28. Lo que dice el versículo 28. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay un poco también de controversia en este versículo, sobre todo porque utiliza al final la palabra las águilas. Si vamos al idioma original, que era el griego, aquí la palabra águilas en el griego se utiliza la palabra aetos. ¿Y cuál es el significado de la palabra aetos del griego? Significa vuelo parecido al viento. Hay muchas otras interpretaciones de diferentes Biblias que traducen aquí, en vez de águilas, habla de buitres. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender aquí? Dice versículo 28, si traducimos en vez de águilas como buitres, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto habla, sí. Si por ejemplo nosotros traspolamos en vez de las águilas los buitres, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Entonces, ¿qué nos habla? Y con el contexto hacia atrás de que como el relámpago sería la venida del Hijo del Hombre, cuando usted ve algunos buitres alrededor de un lugar, usted dice, ah, pues ahí hay un cadáver. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues que va a ser algo muy notorio, que va a ser algo que todo mundo se va a dar cuenta. Entonces, como decimos, la palabra de Dios, queridos amigos, queridas amigas, todo nos advierte, todo nos advierte. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue después de esta pandemia? Exactamente no lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos habla, nos dice de esa intolerancia a la palabra de Dios, nos habla de estos eventos que estamos viviendo, guerras, pestes como esto, hambrunas, que esta situación de la pandemia está generando pues un quebranto económico, hambre, terremotos en diferentes lugares, y dice que eso será el principio del fin. Viene la intolerancia a la palabra de Dios, la persecución, ¿verdad? Entonces va a haber, dice versículo 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Dice versículos 11, esos falsos profetas, sí, que debemos estar preparados. La venida de Cristo es un evento tremendo que todo ojo le verá. Esos falsos profetas hablan cosas halagüeñas, al gusto de la carne, al gusto de las personas, no al gusto de Dios, ¿sí? De su bendita palabra. Por eso aquí en 2 Timoteo capítulo 4, donde nos dice, y se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propios gustos, a sus propios deleites, a sus propias concupiscencias, al gusto de la gente. ¿Sí? Entonces debemos estar preparados, que esos no son los profetas de Dios como del Antiguo Testamento, que solamente les profetizaban a los reyes cosas que ellos querían escuchar. Recordemos los profetas de Balaam, que eran cerca de 400 profetas contra un solo profeta por parte de Dios, que era Elías, y se manifestó el poder de Dios apoyando a Elías. Entonces, vemos cómo podemos reconocer a esos falsos profetas. Sí, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí nos advierte, ¿usted se ha enfriado? Aquí la pregunta para usted, para mí, ¿nos hemos enfriado? Hemos estado teniendo
algo que a veces no entendemos, qué pasa, por qué me cuesta trabajo meditar en la palabra, por qué esta carne se revela por esos tiempos finales. El maligno sabe que le queda poco tiempo. Aquí tenemos toda la información y aquí la promesa del versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que pase, no importa qué pandemia venga, no importa qué terremoto venga, no importa qué señales del cielo vengan. Aquí nos dice que si nosotros perseveramos hasta el fin, si estamos confiando en el Señor todo el tiempo, haciendo lo que a Él le agrada, seremos salvos. Aquí es una promesa por parte de Dios, por parte de Jesucristo. El que persevera hasta el final será salvo. Por eso se nos va a tratar de hacer desistir. Mira, no hagas caso, no pasa nada, eso de la pandemia no existe, es puro cuento, nomás es para asustar a la gente. Tú vive tu vida, no hay problema, Dios es bueno, Dios no se fija, no hay problema. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Sí, aquí Jesucristo nos dice que de no ser acortados esos días, aún los escogidos perecerían. Entonces tenemos que estar preparados. Dice el versículo 14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora más que nunca hay que hablarles a las demás personas, queridos amigos. Aquí está en la palabra de Dios todo lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que viene? Bueno, aquí nos dice la palabra de Dios. Podemos ver, podemos interpretar, podemos reconocer las señales de los tiempos por lo que estamos viendo, por lo que estamos conociendo, y no a través de un predicador, sino a través de las noticias. Nos podemos dar cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Debemos de reconocer que no nos pase como a los fariseos. Debemos de reconocer las señales de los tiempos. Todos tenemos que estar preparados. Estamos en tiempos finales. La palabra de Dios nos lo advierte. Son tiempos en los que tenemos que estar listos. Son tiempos de preparación. Su palabra nos lo dice para que estemos listos, para que estemos preparados. No debemos de tener temor. No sabemos cuándo suceda esto. Sabemos también que Dios tiene cuidado de su pueblo. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Lot, que estaba en Sodoma y en Gomorra, Dios tuvo cuidado de Lot y de su familia. Entonces no debemos de tener temor, no debemos de tener preocupación. Si vamos a la bendita palabra de Dios, Dios siempre tiene cuidado de ese remanente, Dios siempre tiene cuidado de su pueblo y lo guarda. Eso es bíblico, eso es bíblico. Entonces usted no se preocupe, no tenga temor, ¿verdad? La palabra de Dios nos lo dice, que pues Él tiene cuidado de su pueblo. Entonces hay que saber los tiempos que estamos viviendo, hacer la voluntad de Dios día con día, ¿verdad? Estar a cuentas con el Señor, a cuentas con nuestro prójimo, y la victoria es segura. Pues que Dios los bendiga grandemente, y hay que estar perseverando, como dice la Escritura, en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente.